Buenas, mi nombre es Fiorella Sánchez. Este es un trabajo para la materia Matemáticas 1 para primero y segundo ciclo de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En este video vamos a hablar sobre la observación que se realizó en el mes de septiembre como respuesta a la primera parte de este trabajo. La observación de clases se realizó en la Escuela Ricardo Jiménez Soriamuno. Esta está ubicada por la estación Al Pacífico en San José. Esto sería por la Clínica Maternidad Carit. Se trabajó con un grupo de cuarto grado, con una población de niños de 10 años aproximadamente. En este caso se trabajó con dos grupos, ya que la escuela se encuentra en remodelación y entonces se unieron los dos grupos y están trabajando así varias secciones y varios niveles. Entonces trabajamos con la 4.1 y con la 4.2. La observación se realizó el 20 y el 23 de septiembre, 2 lecciones cada día. El tema que se estaba desarrollando en ese momento era el de medidas de conversión. El profesor ya tenía varios días de haberlo realizado, desarrollado con ellos. Se encontraba en un periodo de práctica para reforzar conocimientos. Como mencionaba, el tema de desarrollo, ¿verdad? Dijimos que era el de medidas de conversión. En este caso sería superficie, metro cuadrado, los múltiplos, estimación y las conversiones. En los procesos para mejorar que se pudieron observar fueron que el trabajo fuera en grupos más pequeños. El profesor nos indica que había trabajado con los chicos el inicio de este tema para desarrollarlo. Usó botellas de 1 litro y botellas pequeñas para ver cuántas botellas o cuántas medidas cabían en 1 litro o en 2 litros y así sucesivamente, ¿verdad? Pero esto lo hizo afuera del aula, en las pilas del corredor. Se hizo mucho desorden, por lo que los grupos eran más grandes, que fue el factor que afectó esto. Entonces habían unos que no entendían, otros que no les importó y otros que sí fueron a pasear. Eso fue lo que nos indicó el profesor. Entonces, una de las recomendaciones y que puede seguir el profesor y para mejorar en la labor como futuro docente, en este caso sería hacer grupos un poco más pequeños. En este caso, como habían dos grupos conformados por 20 alumnos cada uno, para hacer un total de 40 alumnos, se podrían haber hecho grupos de 5 alumnos para hacer un total de 8 grupos, para trabajar más ordenado. Ejemplos con material concreto. Este proceso a mejorar se pone nada más por el hecho de que el profesor tenía que haber utilizado ese ejemplo dentro del aula y solo él, donde él muestra a los alumnos cómo funciona, qué se puede hacer en este caso, ya que si ellos los ponen a hacer actividades con este tipo de materiales, pasa lo que le pasó a él, que fue el desorden, ¿verdad? Y muchos no van a lograr captar muy bien de lo que se está tratando la actividad. Entonces es mejor que el profesor trabaje con este tipo de ejemplos para el desarrollo de la clase. Actividades que estimulen la imaginación y desafíen a los alumnos poniendo a prueba sus conocimientos previos. Actividades que estimulen la imaginación con actividades que ayuden a utilizar otras herramientas donde ellos puedan innovar, inventar, ya sea con papel, con pintura, también para hacer este tipo de juegos que ayuden a poner a los chicos a desafiar sus conocimientos y poner a prueba lo que han aprendido. Entonces, ese sería uno de los procesos y en este caso serían más que todo recomendaciones que se podrían seguir
para un caso como este en especial, que son alumnos 40 alumnos, que es bastante con lo que se debe trabajar. Bueno, aquí hay un ejemplo de plan de lección que es mi propuesta para desarrollar este tema, ¿verdad? Aquí tenemos los conocimientos, habilidades específicas, todo eso es tomado del plan de Ministerio de Educación Pública. Y aquí están las indicaciones puntuales. En las actividades de inicio, me gustaría trabajar con material que se tenga en mano para poder utilizar los recursos que se tienen en el aula o en la escuela para no traer mucho material ni hacer mucho gasto, ¿verdad? Y hacer una clase divertida con que ellos aprendan con lo mismo que tienen en sus manos. Entonces en este caso sería que ellos saquen una regla, pues empiecen a medir su cuaderno, su libro, su cartuchera, que sepan utilizar bien la regla, cómo se puede medir. Bueno, esto es para recordar conocimientos que ya deberían haber tenido adquiridos. Y basándonos en todos los datos recogidos, en todas las medidas que vamos a hacer, con lo que tengamos cerca, se pueden plantear preguntas como qué podemos medir o con qué podemos medir lugares, cosas más grandes y distancias. Esto para ponerlos a analizar un poco de lo que podemos utilizar para medir estas otras cosas. También se puede plantear un ejemplo. Este ejemplo fue tomado también del plan del ministerio. Dice así: Mónica recorre su comunidad en bicicleta todos los días. Al día recorre 8 kilómetros. ¿Cuántos metros recorre el día? Esto para que plantear este tipo de preguntas con situaciones reales, cotidianas, para que vean que la matemática está siempre con nosotros, que la necesitamos para cualquier cosa que hagamos en el día, o para desarrollar más diferentes actividades. Entonces esto va a permitir que ellos empiecen a interesarse un poco más en el tema. Esto es más que todo para el desarrollo. Aquí viene lo que para el inicio, para las actividades de desarrollo, ¿verdad? Como decía, que uno de los procesos a mejorar o una de las recomendaciones sería de actividades que estimulen la imaginación, ¿verdad? Y también la creatividad, ¿verdad? La imaginación, la creatividad. Donde con hojas de colores, hojas blancas, hojas de reciclaje, con lo mismo, como decía anteriormente, lo vuelvo a recalcar, con lo mínimo de materiales o con los materiales que tengan en la escuela, utilizando el mínimo de recursos y que sean favorables para las actividades, para que todos puedan participar. Entonces, en este caso sería con cualquier tipo de hojas que se tengan a mano, hacer un tipo de acordeón donde se van a poner los tipos de los múltiples y los submúltiples, como teniéndolo como un map, como un refuerzo de este tipo de lo que se habló, para que ellos puedan ir recordando mejor los múltiplos y los submúltiplos. Entonces, luego ya he explicado el tema de cómo realizar una conversión, de manejar el acordeón con los múltiples y submúltiples, se pasa a otra actividad en donde se pueden sentar los chicos, ¿verdad? En el centro del aula, corriendo eso sí, todos los pupitres a los lados, para que se puedan sentar en el centro del aula en círculo y jugar como un estilo de papa caliente, ¿verdad? En este caso puede ser una bola que puede traer la profesora, o que se puede solicitar al departamento de física, o inclusive una botella para lo mismo de reciclar, ¿verdad? Entonces la profesora puede ir aplaudiendo, cantando, ahí se puede utilizar con los chicos la imaginación, creatividad, como decía, de inventar una canción con múltiples y submúltiples y ir haciéndola mientras ellos se va pasando la botella o la bola o lo que se pueda haber adquirido en ese momento.
Luego cuando se detienen los chicos, se detiene la música, el chico que tiene el objeto pasa la pizarra y resuelve la conversión. Este alumno que va a pasar a la pizarra va a ser apoyado por sus compañeros a la resolución de ese problema. ¿Cómo? Esto, si el alumno ya sabe bien cómo hacer la conversión, fácil. Los alumnos interpretan si está bueno, está malo, por qué está bueno, por qué está malo. Y si es un alumno que le cuesta, le van a ayudar a apoyarlo. Esto para ayudar a mejorar confianza, porque uno de los miedos más grandes que tiene en matemáticas es la desconfianza, ¿verdad? El que dirá si me equivoco. Todos los niños dicen es que si me equivoco ante la gente. Disculpe, es que estoy enferma y es inevitable. Entonces, esta parte de reforzar confianza en los alumnos que les cuesta más, para que puedan preguntar y decir y que estoy fallando, los alumnos le ayuden, esto es todo supervisado con la profesora, y también para que sus compañeros tengan conciencia de que sus semejantes también tienen dificultades para eso y que no todos somos iguales, que tenemos que apoyarnos. Por esa parte, este tipo de trabajo ayuda a eso y también ayuda a que tengan una evaluación de ellos mismos, de qué están fallando, cuánto he mejorado, qué puedo hacer por mejorar, ¿verdad? Esto sería para la actividad de desarrollo. Para la actividad de cierre sería una ficha en donde tiene que llenar el espacio en blanco con la medida de cada figura ahí representada. Ahorita muestro la hoja y explico cómo sería la actividad de cierre. Para finalizar esta diapositiva sería el cronograma, que sería, puse la semana 16 al 20 de septiembre, que fueron los días que se realizó la observación. En esos días, cantidad de lecciones, eso sí, sin interrupciones, ¿verdad? Si tienen interrupciones extracurriculares, sería obviamente más días. Bueno, más lecciones. Ese es aquí está muestro el ejemplo de la plantilla de la ficha que se va a repartir para la actividad de cierre, donde ellos concluyen de todo este conocimiento, todas las actividades, con esto simple, de que estas medidas o esta regla la puedo utilizar para medir diferentes objetos cotidianos, un clip, unas tijeras, un tajador, y que ellos indiquen cuál es la medida de cada uno, poniéndolos con su múltiplo indicado. En este caso sería su múltiplo, ¿verdad? Que es el centímetro, centímetro, ¿verdad? Porque estamos trabajando con la regla. Luego aquí está la otra imagen, entonces se puede ver cómo hacer un acordeón, ¿verdad? En cada hojita va a ir un tipo de múltiplo, en otro tipo de submúltiplo, y así sucesivamente, para hacerlo como una forma de escalera, pero que la hagan ellos, no plasmada en el cuaderno, que aburrido, lo mismo de siempre, ¿no? Esto es como una ficha que vamos a utilizar siempre cuando vamos a trabajar este tema. Vamos a sacar nuestro acordeoncito, vamos a acordarnos de los múltiplos y submúltiplos. Entonces, para mí es una actividad fácil, no ocupa mucho material y ayuda mucho a la creatividad y a la motivación y al interés sobre el tema, ¿verdad? Para que no sea tan aburrido y tan monótono, ¿verdad?